Muy buenas a todos, bienvenidos a Electrodidacta, mi nombre es Juliana Bellapesca y esto es el curso de Máquinas Eléctricas 1. A continuación vamos a ver las leyes básicas de electromagnetismo, vamos a ver la parte 1 que va a ser su introducción y las ecuaciones de Maxwell. Primero que todo, cuando hablamos de una máquina eléctrica no es suficiente con saber su construcción física, cómo se construye esta, sino también es necesario que nosotros nos devolvamos al principio de funcionamiento electromagnético con el cual funciona, cuando hablamos de campo magnético y principalmente campo eléctrico, que son los que nos permiten hacer la conversión de energía. Ahora, cuando hablamos de un transformador tenemos que directamente pues hay una variación en el campo eléctrico como va a haber una variación en el campo magnético. Sin embargo, cuando hablamos de una máquina asíncrona como lo vemos ahí, exactamente el campo magnético, estando constante por así decirlo, es lo que nos va a permitir una variación o una creación de campo eléctrico. Todos estos principios es necesario y fundamental tenerlos claros para nosotros hacer el análisis debido de máquinas eléctricas. A continuación vamos a ver las ecuaciones de Maxwell. Las veremos rápidamente, donde vamos a tener la ley de Gauss en su forma diferencial y en su forma integral. La ley de Gauss del campo magnético en su forma diferencial e integral igualmente, la ley de Faraday en su forma diferencial e integral y la ley de Ampère generalizada en su forma diferencial e integral, donde vamos a tener que E va a ser la intensidad de campo eléctrico en voltios sobre metro, H la intensidad de campo magnético en amperes sobre metro, B la densidad de flujo magnético en teslas o Weber sobre metro, y D la densidad de flujo eléctrico en coulomb sobre metro. J va a ser el volumen de densidad de corriente en amperes sobre metro y ρ el volumen de densidad de carga en volumen sobre metro. Bueno, aquí tenemos nosotros la ley de Gauss, ¿sí? Que lo que me dice en sí la ley de Gauss, en este caso cuando estamos hablando de una carga positiva, va a ser una fuente de campo eléctrico, y cuando hablamos de cargas negativas van a ser sumideros de campo eléctrico. En este caso nosotros vemos que el campo o la fuerza del campo va a decrecer conforme incrementa la distancia. La ley de Gauss del campo magnético, pues esta nos dice prácticamente que una densidad de campo va a ser igual a cero en un contorno cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que no existen cargas magnéticas, es decir, no existen monopolos magnéticos, no existe solo el norte, solo el sur, sino que los imanes, en este caso el campo magnético se cierra sobre sí mismo, pero sí existen los imanes, sí existe el campo magnético, en el que nosotros tomamos como fuente del campo magnético el norte y sumidero de campo magnético el sur. Ahora la ley de Faraday. En este caso nosotros vemos como, por ejemplo, las cargas, ¿sí?, me interactúan con el campo eléctrico y los imanes me interactúan con el campo magnético. Lo que nos dice la ley de Gauss en este caso es cómo el campo eléctrico interactúa con el campo magnético y viceversa, es decir, que el campo eléctrico interactúa con campo magnético y campo magnético a su vez con campo eléctrico, como lo vemos en este claro ejemplo, donde al tener nosotros un campo magnético variable en el tiempo, nos va a producir una fuerza electromotriz de igual manera. Al variar nosotros este campo, al nosotros variar el campo magnético, podemos alterar el campo eléctrico. Y la ley de Ampère generalizada, que esta nosotros vemos como la creación de una corriente me va a crear un campo magnético. En este caso vemos la corriente o una corriente a través de un conductor me va a crear un campo magnético. Ahora, si nosotros creamos un toroide con varias vueltas de un conductor y circulamos una corriente a través de él, vamos a tener cómo se genera un campo magnético igual que un imán, donde aquí tenemos una alta densidad, ¿sí? Eso es lo que me implica, en resumidas, esta ecuación. Ahora, si bien sí habíamos visto las ecuaciones de Maxwell, pues las ecuaciones de Maxwell, ¿qué es? Es cómo las cargas interactúan con el campo y a su vez cómo el campo interactúa consigo mismo, ¿sí? Lo que vimos de que campo eléctrico puede interactuar con campo magnético y campo magnético con campo eléctrico, pero el campo, la relación del campo, cómo interactúa con las cargas e imanes, es algo que denominamos fuerza de Lorentz. Ahora vamos a ver la fuerza electromotriz inducida. Bueno,
Para el caso de la ley de Faraday, nosotros vamos a representar la Fe en una espiral cerrada, la cual va a depender de la variación de nuestra densidad de campo magnético, ¿sí? Conforme pues mayor sea esta densidad, pues mayor va a ser la Fe inducida. En este caso vamos a tener una sola. Como es una espiral cerrada o estacionaria, pues para este caso la vamos a llamar la Fe de transformación. Ahora, para este caso nosotros vamos a suponer que el conductor también se mueve a determinada velocidad. En este caso va a ser la Fe de movimiento, donde va a ser el producto cruz de la velocidad y la variación de nuestro campo en una determinada longitud. De manera que para una espiral cerrada que se mueve en un campo magnético, pues la Fe total va a ser esta, donde tenemos nosotros, que después va a ser la Fe que se induce directamente de la variación del campo, y la Fe que se produce de la velocidad con la que se mueve el conductor, la cual conocemos como la ley de inducción de Faraday, que la podemos representar sencillamente como la variación del flujo respecto al tiempo, donde el flujo pues va a ser la integral de la variación de la densidad de campo en una superficie. Ahora, si nosotros tenemos n espiras, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es agregar la constante n a esta ecuación. A continuación vamos a hacer un ejemplo de la fuerza electromotriz inducida o ley de Faraday de inducción. Entonces tenemos una espira cuadrada con lados de 10 centímetros de longitud, la cual está sumergida en una intensidad de campo magnético con variación de 100 amperios sobre metro pico, con una variación de 50 MHz, que varía con una frecuencia de 50 MHz. El plano de la espira es perpendicular a la dirección del campo magnético y vamos a suponer que si conectamos un voltímetro en serie con la espira, ¿cuál sería la lectura de ese voltímetro? Entonces aquí estamos teniendo un plano cartesiano con x, y, z, las tres dimensiones, y vamos a suponer que tenemos la espira en este sentido, la cual está prácticamente sobre los ejes x y y. Y por el eje z pues va a ir nuestra intensidad de campo, que lo vamos a expresar como h, eso es un vector. E igualmente aquí nosotros lo que vamos a tener pues es nuestra superficie de la cual nos estamos refiriendo en ese momento dado. Primero vamos a proceder a expresar h. Sabemos que nuestra intensidad de campo magnético es de esta forma, donde queremos llevarlo a nuestra densidad de flujo magnético, la cual es la permeabilidad relativa por la permeabilidad del medio en H. En este caso estamos asimilando, vamos a saber que la permeabilidad relativa pues va a ser la misma del medio. Entonces tomamos esta como 1 y tenemos únicamente la permeabilidad del medio. Expresamos esto ya en términos de nuestra densidad de flujo magnético, que va a ser igual a mu sub 0 por ser seno de omega t, donde AZ es el vector unitario que me está indicando que pues va en la dirección de Z, tal cual lo estamos viendo en nuestro esquema. Amperio sobre metro. Sabemos que nuestra densidad del medio, nuestra permeabilidad del medio va a ser 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro, y nuestra frecuencia siempre va a ser 2pi por f, nuestra frecuencia angular, donde nos están diciendo que nuestra frecuencia en hertz va a ser 50 MHz, y lo llevamos finalmente a donde tenemos nosotros nuestra densidad de flujo magnético.
Ahora, nuestra ley de inducción de Faraday nos decía que la fuerza electromotriz generada pues nos va a dar a través de la integral de flujo de la derivada de la densidad de flujo respecto al tiempo en una superficie. Entonces, pues lo primero que procedemos nosotros a hacer es a derivar nuestra densidad de flujo respecto al tiempo, ¿sí? Lo que nos da omega por mu sub 0 por 100 coseno de omega t por nuestro vector unitario en z nuevamente, que numéricamente nos da 39.478.4 coseno de omega t por az nuestro vector unitario. ¿Nuestra superficie cuál es? Nuestra superficie está delimitada o demarcada por x y por y. Y pues nuestro vector unitario que es z, es decir, que nosotros esta integral que tenemos aquí en nuestra superficie simplemente va a ser el desplazamiento, digámoslo así, que se hace entre x y entre y. Como sabemos que son de 10 centímetros, es decir, lo vamos a desplazar nosotros desde menos 5 centímetros a 5 centímetros, desde menos 5 centímetros a 5 centímetros. Como estas unidades es en metros, pues nosotros tenemos que es menos 0.05 a 0.05 y de menos 0.05 nuevamente a 0.05 en y obtenemos que nuestra FEN inducida va a ser 394.784 coseno de omega t voltios. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Pues como tal nuestros voltímetros, multímetros y demás elementos que tenemos en los laboratorios o industrialmente pues me van a dar la corriente es RMS. Entonces tenemos nosotros que dividir nuestra magnitud de la FEN, que es 394.784 sobre raíz de 2, lo que nos da que la medida que va a estar detectando ese voltímetro va a ser 279.15 voltios. A continuación vamos a ver la profundización de la ley de Ampère, donde se establece que la integral de línea de la intensidad de campo magnético alrededor de un ciclo cerrado es igual a la corriente total encerrada. Luego, la corriente total es la suma de la corriente de conducción, que lo representamos de esta manera, y la corriente de desplazamiento va a ser representada de esta manera. Si limitamos el análisis de flujo de corriente dentro de un conductor a bajas frecuencias, la corriente del desplazamiento se vuelve despreciable. Por consiguiente, la podemos ignorar y obtenemos esta ecuación, que es la que vamos a llamar la ley de Ampère, ¿sí? Donde nuestra corriente encerrada va a ser la que pasa por el contorno C, en este caso que estamos analizando con esta integral de contorno. A continuación vamos a hacer un ejemplo de la ley de Ampère. Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestro cilindro por el cual está pasando una corriente por el eje Z con radio B. Aquí expresamos nosotros cómo tenemos nuestro cilindro y hay un radio interno que es para el caso A dentro del conductor y va a haber un radio externo afuera del conductor. Entonces nuestra densidad de corriente es lo que nos determina qué corriente pasa a través de un área. En este caso pues simplemente nuestra corriente va a pasar a 2pi por D, D que va a ser el al cuadrado, 2pi por R al cuadrado por el radio al cuadrado. En este caso el radio de nuestro conductor va a ser B por el vector unitario AZ, que nos indica que va en la dirección Z hacia corriente, amperios sobre metros cuadrados. Ahora sabemos que nuestra corriente encerrada pues va a ser la integral de superficie de la intensidad de corriente pues en una determinada superficie, la que está pasando a través de cierta superficie. En este caso estamos apuntando a este radio. Entonces simplemente hacemos la integral de superficie de 1 sobre 2pi por b al cuadrado. Sabremos que nuestra superficie es con r. Entonces nos da de la forma I por 2pi por r al cuadrado sobre 2pi por b al cuadrado. De esa forma pues simplemente 2pi se nos va con 2pi y nos queda ir al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Qué pasaría? Pues obviamente si R fuera igual a B, pues obviamente la corriente encerrada pues es la misma corriente que está pasando a través de la superficie. ¿Qué pasaría
si pues obviamente estoy, mi B en este caso fuera, mi radio sería el mismo de B, pues mi corriente encerrada sería la misma corriente que obviamente está pasando a través de mi conductor. Entonces eso es lo que determinamos. En este caso, como si varían nuestros radios, nuestra corriente encerrada va a ser distinta, porque para este caso, pues como R es menor que B, nuestra corriente encerrada pues va a ser menor que nuestra corriente que está pasando a través del conductor. Tener en cuenta eso ahí. Entonces nuestra intensidad de campo magnético a través de una longitud en un contorno o nuestra intensidad de corriente a través de una superficie pues va a ser nuestra corriente encerrada. Entonces pues nosotros podemos expresar que nuestra intensidad de campo pues va a ser lo mismo, o sea, en este caso nuestra intensidad de campo va a tener una dirección omega y va a ser R en cualquier punto pues del radio que estamos tomando, y pues va a ir de 0 a 2pi, que lo podemos expresar 2pi por R por nuestra intensidad de campo. Igualando nosotros los términos que pues nos están representando nuestra corriente encerrada, podemos hallar nuestra intensidad de campo magnético dentro de nuestro radio R. Para este caso va a ser I por R sobre 2pi por B al cuadrado para los R's menores que B. Ahora, ¿qué teníamos nosotros? Como les decía, cuando el radio es mayor, pues obviamente la corriente que vamos a tener siempre va a ser la misma. De manera que la densidad se me va a dividir entre esa corriente respecto al área que se me vaya extendiendo o se me vaya alejando de donde está pasando nuestra corriente. Entonces, para el caso de las R's mayores o iguales que B, simplemente va a ser igual a la corriente que está pasando por ahí sobre 2pi por R. En ambos casos tenemos pues amperios sobre metros, obviamente, que es nuestra unidad de densidad o intensidad de campo magnético. Con esto hemos concluido la parte 1 de leyes básicas de electromagnetismo. Mi nombre es Julián Abella Pesca y espero que esto haya sido de su aprendizaje. Muchas gracias.